producen páncreas. Vamos a ver lo que es páncreas. Una parte del páncreas ya vieron ustedes, ¿no es cierto? El digestivo ya vieron, ¿no? Más o menos. Bueno, no vamos a ver toda la función del páncreas, porque yo solo me encargo de la parte endocrina. ¿Ya? Lo que es la parte exócrina. Siempre más te parecía así. ¿No? Ya. El páncreas tiene dos partes. ¿Cuáles son las partes del páncreas, Belén? ¿Qué produce el páncreas, hija? Cuéntame, todo lo que te acuerdas del páncreas, ¿qué produce? ¿Mande? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ah? Glucagón, ¿qué más? Ahí. Ya, a ver, Paola, ¿qué más produce el páncreas? Insulina, glucagón, ¿qué más? ¿Algo que te acuerdas más que produce el páncreas? Sí, pero el páncreas ayuda a producir algo. Ayudaba igual antes de el intestino ¿Qué liberaba? para metabolizar. La grasa. Ya, ¿Pero qué liberaba? ¿Ah? A ver, miren, hay algo que se llama porción endócrina y exócrina del páncreas. Ya, nosotros nos vamos a encargar de la porción endócrina. ¿Qué produce la porción endócrina? Insulina y glucagón. Ya, son las más importantes. Ya. Hay algo que se llama también somatostatina. ¿Ya? Miren, la porción endocrina del páncreas produce, miren, hay tres tipos de células: células beta, células alfa y células delta. ¿Ya? Estas células beta, ¿qué producen? Insulina. Las células alfa, ¿qué producen? Glucagón. Y las células delta, ¿qué producen? Somatostatina. ¿Estas a dónde se lanzan? A la sangre. Estas se lanzan a la sangre. ¿Ya? Bueno, ahora, acuérdense, porque ustedes la porción exócrina ya vieron lo que produce, eso creo que ya lo vieron en digestivo, entonces en esa parte yo no me meto, yo me voy a enfocar en lo que es la parte endócrina. ¿Ya? Miren, la insulina es una hormona anabólica o catabólica. Y el glucagón es una hormona anabólica o catabólica. A ver, por lo que vimos la semana pasada, ¿qué hacía la insulina? ¿Qué hacía la insulina? ¿Mande? Eso, se abrían los canales de glucosa, ¿no es cierto?, en la célula. Ella viene, se une a su receptor, ¿qué hacía con los canales? Los abría. ¿Y la glucosa qué pasaba? Entraba, ¿no es cierto? Ahí entraba la glucosa y se metabolizaba. ¿Ya? Entonces, una de las funciones de ella es regular los niveles de glucosa en la sangre. De ella depende que hay hiperglicemia o hay hipoglicemia, ¿no es cierto? ¿Sí entienden, no es cierto? Cuando hay
¿Cuál es el estímulo de retroalimentación positiva para que se estimule el páncreas a producir insulina? Baja glucosa. Los niveles de glucosa en la sangre. Sería la hiperglicemia. No los bajos. Los bajos no. Niveles altos. Porque luego que ustedes comen, ¿qué pasa con la glucosa en la sangre? Se eleva. Se eleva, sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace? Eso es un estímulo de retroalimentación positiva ¿para quién? Para el páncreas, para que las células beta produzcan ¿qué? Insulina. Y de esa manera regula. Ahora, la insulina no solo tiene la función de abrir canales para que la glucosa entre a la célula y esa glucosa sea aprovechada para producción de energía. Tiene otras funciones. Yo les había dicho, no sé si les comenté, que la insulina construye. La insulina construye. ¿Qué construye? Glucógeno. Construye glucógeno. Entonces hay dos formas, miren, de cómo ella regula los niveles de glucosa en la sangre. Una, permitiendo la entrada a la célula, y dos, en el hígado, ¿qué hace? Hace que esa glucosa llegue al hígado y se transforme en ¿qué? Glucógeno. Se almacena. Eso, almacén. ¿No es cierto? Almacén. Glucógeno. Entonces, ¿ya se acuerdan cuando les dije la semana pasada que ese hígado se podía agrandar? ¿Por qué era? Por la excesiva presencia de ¿qué? Glucógeno. De glucógeno. ¿Ya? Bueno, entonces miren, nosotros hablamos de glucosa. A glucógeno, una molécula simple se transforma en una molécula ¿qué? Compleja. ¿Eso qué es? ¿Anabolismo o catabolismo? Anabolismo. Entonces los anabólicos, ¿no? Los que van a hacer pesas, ¿qué toman? Anabólicos. ¿Anabólicos qué es? Para construcción de masa muscular, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces la insulina ¿qué es? ¿Una hormona anabólica o catabólica? Anabólica. ¿Sí entendieron? Ya. Bueno, otra función de la insulina, jóvenes, es también permite la construcción muscular, la construcción de proteínas. Miren cómo los aminoácidos se transforman en proteínas, es otra función de la insulina. ¿Ya? Los aminoácidos se transforman en ¿qué? En proteínas. Ahí viene otra de las justificaciones porque los diabéticos, ¿han visto cómo los diabéticos se comienzan a qué? Ya, ahí el músculo no se construye fácilmente porque hay baja cantidad de ¿qué? De insulina. ¿Ya? Recuerden que en un diabético, ¿qué pasa? Hay una insuficiencia pancreática ¿qué? De tipo endocrino. Insuficiencia pancreática de tipo ¿qué? Endocrino. ¿Ya? Veamos cómo se forma esa insulina. Miren, dentro de la célula. Miren. Esta es la célula. Ya. La insulina tiene carácter proteico. Si tiene carácter proteico, ¿en qué orgánulo se va a formar? En el ribosoma, bien. Retículo endoplasmático rugoso también puede ser. Retículo endoplasmático rugoso, ¿qué tiene? Ribosoma. Esto va a ser más rápido, ya para que lo vean todo. Aquí está bien. La célula. Aquí está este es el ribosoma, ¿no? O el retículo endoplasmático rugoso. O sea, aquí se forma como preinsulina. Tiene un péptido A, un péptido C y un péptido B. Dice ¿péptido qué tiene? ¿Qué es un péptido? Una cadena de aminoácidos que no sobrepasa los 100 aminoácidos. Es decir, que la insulina se forma ¿por cuántos péptidos? Por 3. Pero entonces se forma en el ribosoma, obviamente, ¿no? ¿Ya? Ahí está. ¿En qué forma está? Como preinsulina. O sea que
esta molécula que tiene péptido A, péptido C y péptido B es una molécula precursora de la insulina. Bueno, miren. Ahora, ¿qué sucede? Ella se va al aparato de Golgi, se va a otro órgano, lo que es el aparato de Golgi. Entra al aparato de Golgi y sale en forma de vesículas, así. El péptido A, el péptido C y el péptido B. Y por aquí viene algo que se llama lisosoma. ¿Para qué servía el lisosoma? Ah, para degradar. Tiene enzimas hidrolíticas, proteolíticas que degradan carbohidratos. Entonces, ¿qué va a hacer ese lisosoma? Miren, el lisosoma va a hacer esto. Va a sacar el ¿qué? El péptido. El péptido C. Entonces, por un lado se queda el péptido C y por otro lado se queda el ¿qué? El péptido A unido al ¿qué péptido? Al péptido B. Es decir, que se formaron dos moléculas, ¿no es cierto? Por un lado el péptido C y por otro lado el péptido A y B. Luego de que entró al aparato de Golgi, salieron en forma de vesículas y se unieron ¿con quién? Con el lisosoma. Las enzimas del lisosoma hicieron esto. Sacaron el péptido C de esta molécula precursora de la insulina. Y esto se lanza a la sangre. Miren. Esta se va directamente a la sangre y parte de esa preinsulina se va al hígado. Una parte se va al hígado, otra parte se va a la sangre. Lo que ya, el péptido A y B, ¿qué ya sería? El péptido A y B, ¿ya qué sería? La I, ¿esto qué sería? La insulina. Para que la preinsulina se transforme en insulina, ¿qué tengo que sacarle? El conector, el péptido C. Tengo que sacarle. ¿Eso no se sale? ¿Dónde se salía ese péptido C? ¿Dónde se salía? ¿Cuál se va la sangre de ambas? El lisosoma aquí sale con la vesícula y el lisosoma. Y el lisosoma separa la C y uniendo la A y la B. Y la A y la B va a irse a la sangre y al B. A, B y C. Y ahora, ¿cómo se salía? ¿Cómo se liberaba ese péptido C? Para que se transforme en insulina. ¿En dónde? El lisosoma. El lisosoma no se cura. ¿Dónde era? El lisosoma es que tiene las enzimas que hace cortar. Claro, por un lado sale el péptido C, por otro lado queda el péptido A y B, que es la insulina. Pero ahí yo les dije algo, ¿no es cierto? ¿Qué dije yo? ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Y el péptido B dónde pasa? A la sangre. El péptido C pasa a la sangre. Bueno. Ahora le pregunto a Rodríguez. Usted ha tenido la clase, ¿no es cierto? Ya. Para saber, para determinar la integridad de la función endócrina del páncreas, ¿qué valoramos en la sangre? Los péptidos. Recién discutimos un caso. Cuéntame. Una parte en la sangre y la otra parte en el hígado. Yo estaba casi. También está el otro. ¿Vamos? Sí. Ahí levante la mano y dígame algo. Sí, bien. El hígado. O sea, tú vas a mandar a medir los niveles de insulina en la sangre, así como se manda a medir el nivel de cortisol para medir la integridad de la adrenal. Se medirían los niveles de los péptidos O sea, sobre todo que se va a la sangre. Eso, bien. Se mide, ¿qué se mide? El
péptido Sí. C. Si yo quiero valorar, escuchen, la integridad del páncreas, pero estoy hablando de la porción que endocrina, no exócrina. Exócrina, ustedes deben saber qué se utiliza. Lean porque igual les voy a tomar. Vayan a leer el cuaderno del semestre pasado. Les voy a tomar igual, así que lean. Hacemos modo. Es que ustedes tienen que saber todo eso, eso no se pueden olvidar. Y si algún día sospechan de una insuficiencia pancreática exócrina de ese perro o de ese animal, de ese caballo, tienen que saber que van a pedir al laboratorio, ¿no es cierto? Y miren, así sea, los laboratorios se dan cuenta cómo fallan. ¿Sí se dan cuenta? Uno tiene que analizar bien. Mido el péptido C, pero infelizmente eso más se hace en humanos. ¿Y en animales? ¿En animales qué hacemos? Recién lo vimos. Los niveles Los niveles de glucosa en la sangre de fructosamina. y de fructosamina. La fructosamina es más sensible. Es más sensible. Me parece que tiene una vida media más larga. ¿Ya? ¿Sí entendieron? Bueno, ahí les voy a dejar una tareita pequeñita. ¿Ya? Ah, Buscar si en medicina veterinaria se utiliza el péptido C para valorar la integridad del páncreas. Me traen un artículo, así como yo les enseñé ese tratamiento exitoso del pseudomicetoma. Creo que me traigan un artículo, si algo encuentran, no me van a traer de cualquier página. pero, o sea, solo le traemos a usted para que lea. Ah, para que yo lea. O sea, nosotros obviamente sabemos que ahí está lo que Claro, pero tú vas a leer ya. o sea, por ahí le traemos a usted ya el documento que sí se sabe que está ahí. Yo solo quiero saber si se mide o no se mide nada. Ah, ¿Sí me entiendes? Y ahí que hayan hecho un trabajo, yo quiero saber es eso, nada más. ¿Sí me nosotros entiendes? con que leamos que sí se usó, basta, ese artículo le traemos. Sí, pero también quiero que lo veas a todo. Ah. César lo lee. Sí, sí, no. Bueno, eso es un trabajo así. Si no me hacen acuerdo, les bajo 2 puntos. Vamos a anotarlo aquí. Está que nos busca, pero bajarnos por todo. O sea, Ah, está bien. pero que me hagan acuerdo, si no me hacen acuerdo. Yo le hice acuerdo de las preguntas. Ah, Súbame 2 puntos. ah. No es que yo no ofrecí 2 puntos, yo ofrecí bajarles. Y le estoy ofreciendo bajarles. Y cuando ofrece subir puntos también. Ah, No se vale eso. aquí va con el trabajo. Profesor, ¿y las preguntas? No, nosotros todavía las preguntas. No, todavía no, papi. Yo sí cumplo Va a con estar el ahí, libro. y después. No me hacen acuerdo, les bajo. Y Doctor, si me hacen acuerdo, no les bajo. Doctor, ¿y las preguntas? ¿Y si le hacemos acuerdo y usted no las pasa? Ah, Y hacemos acuerdo y usted no las pasa. ¿qué cosa? Digamos que hagamos acuerdo, pero usted no las pasa. ¿Qué cosa? Pues no me han hecho acuerdo. Pues, Yo le dije ya temprano, a primera hora. fue como ya las pasé ayer. A las preguntas al video. A las preguntas. A las preguntas sí, ya les paso. Verá, ya estamos diciendo. Hicimos acuerdo. No puede, ¿cómo se va a Ah, la evaluación. Así. Oye, aquí falta Juanca, ¿no es cierto? ¿Qué se retiró? Sí, no me acuerdo. ¿Por qué tienes morado? Ah, lo defiende, Juan. ¿Tú te quieres? Lo defiende. Ah, la mierda. Bueno, Una rata. Me interesa la rata. verán, ¿cuáles son otros estímulos que estimulan, valga la redundancia, que el páncreas produzca insulina? Ya habíamos hablado los niveles de glucosa, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando sean ¿qué? Alto. Altos. Porque si son bajos, ¿qué se estimula? ¿La producción de qué? De glucosa. De glucagón. ¿Ya el glucagón qué hacía el glucagón? ¿Degradar quién? El glucógeno. El glucógeno lo transformaba en ¿qué? En glucosa. Entonces, ¿cuándo se estimula la producción de glucagón? Cuando hay un ayuno prolongado. ¿No es cierto? Ustedes, de un ejemplo, ya comieron a las 12 del día. Ya los niveles de insulina se entiende que comienzan a bajar, ¿no es cierto?
Y ya, la sangre se puede quedar con cero glucosa, ¿sí o no? No. ¿Ah? Ahí te lo vamos a sacar, a ver, Lele pancha. ¿Qué fue lo que dije? Bueno, yo les dije que a las 12 del día ustedes almorzaban, ¿no es cierto? Los niveles se elevan de glucosa. Entonces, ¿qué se activa? Páncreas, a que produzca ¿qué? Insulina. Pero llega un momento determinado que los niveles de glucosa comienzan a bajar, ¿no es cierto? Hablamos a las 3, a las 4, no comen a las 5. ¿Quién se activa ahí? El glucagón. ¿El glucagón qué va a hacer? Sacar glucosa ¿de dónde? De la reserva, del glucógeno. El hecho es que la sangre no se puede quedar en cero. Esos niveles que hablamos de 70, 80, 90, 100, que son los niveles normales, ¿qué son? Reservas. ¿Sí entendieron? Son las reservas. Ahora, insustos. En el tema de la descarga simpática, ya, se activa la insulina en la descarga simpática. ¿Por qué? Para producir más energía. ¿Y para qué se necesita producir más energía? Dame un ejemplo en caso de que haya una descarga simpática. Porque se asusta y se libera adrenalina, el cuerpo entra en un estado de supervivencia. ¿Y cuándo se asusta un animal? ¿Por qué hay necesidad de que se produzca energía? Porque el animal, por supuesto, una vasoconstricción periférica para llegar la sangre a los órganos y se buscan las otras funciones, el animal pueda sobrevivir. ¿Para sobrevivir en qué casos? ¿En qué casos? En muchos casos, supónganse depredadores, clima. Un depredador, el clima. Ya, en un caso hipotético, no, el depredador se enfrenta a su presa. Ambos van a tener una descarga simpática, ¿no es cierto? Y en la descarga simpática, ¿qué se necesita? De energía. En este caso, para que el animal corra huyendo del depredador y el otro para que corra atrás de su presa. Entonces, ¿qué necesito? No necesito que la adrenalina, no la adrenalina me bloquee la insulina. ¿Qué necesito? Que me la activen, ¿no es cierto? ¿Quién me va a inactivar la adrenalina? Perdón, ¿quién me va a inactivar la insulina? ¿Quién es? El cortisol, pero en la descarga de la adrenal para que libere el cortisol va a ser después. ¿Sí me entiendes? Primero viene la descarga que simpática, ¿ya? Entonces, ese es otro estímulo para la liberación de insulina, ¿ya? Hormonas tiroides. A ver, Cisalín. Vale. ¿Qué hacen la hormona tiroide? ¿Activan o inactivan la insulina? A ver, pero primero piensa. Razón. No busque, hija, solo usted acuérdese la función de la hormona tiroides y ahí sí dime, ¿activa o inactiva? ¿Ah? ¿Y por qué activa? A ver, ayúdale, hija. No le digas, Nacho. Estamos aquí en un debate. Está en un debate. Yo digo que sí, ya me dice que no. No te duermas, hijo. ¿Qué no tomaste café? No, pero no me hace nada. ¿Mate? No te hizo nada. Ya no le hace Que nada. no sueñas, no duermes, pues, ¿no es cierto? No, sí dormía ya. ¿Sí dormiste? Piensa, mira. Mis 8 horas. Alguien que me diga activa o inactiva las hormonas tiroides a la insulina. Yo digo que sí. ¿Y por qué activa? No te escucho, hija. Hablas despacito, hablas para adentro. Habla para adentro. Se comen las palabras, ¿sí? Pero no, que no te pongas nerviosa. Yo soy negro. Y cuando estés frente a un propietario bravo, no tienes que ponerte nervioso, no tienes que dejar. Ay, ¿qué es eso de hacerse así?
Mira, todos los de ustedes que hacen así. Los de tercero tienen ya y me preguntan algo así. Perdón. ¿Pero qué significa eso? Timidez, vergüenza. Ah, timidez, vergüenza. Ajá. Ah, Se sonroja. Se o sonroja. sea que cuando yo me ponga tímido frente al propietario, le hago así. ¿Por qué tiene mi perro? No sé. Velocidad. Ah, yo no sabía que había todos los niños que hacen así, así, así. Ya, pues ella responde. Ahora se responde. ¿Pero por qué? Sí, porque Se supone que ellas son las encargadas pues, de producir los encefálicos, esa es su función. Entonces su función va a ser pues estimular a que te enviaran más o recibir lo que es la insulina. Bueno, a ver, ¿tú querías decir algo tú? Sí, pero que se activa, la actividad simpática activa a la hormona tiroidea porque la T3 induce el metabolismo basal. Eso, muy bien. ¿Y el metabolismo para qué sirve? Para producir energía, ¿no es cierto? ¿Y para la energía qué necesito? Glucosa. Metabolismo basal, ¿qué significa? Es para mantener las funciones fisiológicas del cuerpo. Entonces, no, las hormonas tiroides no van a hacer lo contrario, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, ¿y quiénes son las que las inhiben? Miren, prostaglandinas, cortisol y la somatostatina. Entonces más o menos ustedes ya ubican la función de esta de aquí. ¿Qué función va a tener ella? inhibir. Regular. Ella va a equilibrar. No solo de insulina, ¿de quién también? Luego, De glucagón. ¿Ya? Esa es la función de ella. Ya vamos a ver también en las otras semanas que vamos a ver hormonas de crecimiento. vale. Amigo, lo que tú estás desarrollando es cirrosis. ¿Preguntas hasta ahí? No, reces otra vez. Escuchen. Oye, este perro no es mío, toma. Glutation, insulina, transferasa. ¿Para qué sirve esto de aquí? Para inactivar a la insulina. Es la hormona que recuerden que toda hormona que tiene que tener su mecanismo de ¿qué? De inactivación. Si yo quiero bajar los niveles de insulina en la sangre, ¿qué se activa? La producción de esa enzima. Glutatión, insulino, transferasa. Lo que hace es modificar la estructura química de la insulina. Modifica la estructura. ¿Cómo la modifica usted? ¿Mandé? ¿Cómo la modifica? Imagino que le saca aminoácidos, le quita aminoácidos, grupos funcionales. Eso es alterar la estructura química. ¿Ya? Bueno, vamos a otra función de la insulina. Miren, Gluconeogénesis. ¿activa o inactiva la insulina? ¿Qué hace? Activo. No. ¿Qué era la Acuérdense, ¿qué es la gluconeogénesis? Acuérdense la función de la insulina. A partir de una molécula de glucógeno, convertirla en glucosa. Inhibe. A ver, ¿cómo En queda? otras moléculas que no son glucosa, convertirlas en glucosa o a glucosa para hacer Ya, ATP. eso, proteínas, Entonces, sí. aminoácidos, ácidos grasos se transforman en ¿qué? En glucosa. Eso es gluconeogénesis. Ajá. ¿Ya? Ahora, en función de ese concepto, ¿la insulina activaría la gluconeogénesis o la inactivaría? Activaría. La activaría. Digo que lo activaría porque si abre los canales de glucosa y si el cuerpo detecta que no hay suficiente glucosa, se comenzaría a producir más glucosa a partir de otros elementos que no son glucosa para suplir la insulina. Agua. Eso ya como canción ya. ¿Ah? ¿Y por qué la inactiva? Porque ya está, o sea, está produciendo, se podría decir que si ya está produciendo, cogiendo de los carbohidratos de los aminoácidos, ya
molécula inactiva porque Hace las digamos, dos. ya tiene moléculas de glucosa, entonces Hace las dos. y entonces Digo que ya hace está las dos. produciendo la Hace las glucosa. dos. A ver, ya despierta. Ya despertaste. Hace las dos, hace lo que dijo él y la otra parte sería porque... la idea la tiene ella, pero no sé cómo ¿Quién explicar. la tiene ella? Sí, la Dayana. La Dayana. Dale en idioma enfocado. Yo les dije que la insulina tenía una función anabólica, que no solo producía, no facilitaba solo el ingreso de glucosa al interior de la célula, sino también facilitaba que la producción de proteína, construcción de masa muscular. Ahora, desde ese punto de vista, ¿sería favorable que se agarren todos esos aminoácidos para que se formen glucosa? ¿Sí o no? No. No. Entonces le inhibe. Entonces la inhibe. ¿Sí me entienden? Ahí sí. ¿Sí se entendió esa parte? Como la insulina tiene la función de producir proteína o construir masa muscular, ¿ella qué va a agarrar? Aminoácidos, ¿lo va a transformar en qué? En proteína. No va a agarrar esos aminoácidos, ¿lo va a transformar en qué? En glucosa, porque ella no necesita hacer eso. Lo que ella hace es que abrir los canales de glucosa para que la glucosa entre. ¿Ya? Entonces, baja la gluconeogénesis. ¿Ya? La baja, o sea, la inactiva. ¿Ya? Ya les dije la función de la... Ahora la función del glucagón. La función del glucagón, ¿qué es la función del glucagón? Aumentaría la gluconeogénesis. Ah, bueno, aumenta la gluconeogénesis, pero la principal función es que es catabólica, degrada que transforma que el glucógeno a glucosa y se va a activar en periodos de qué? De Dinamización. ayuno, en periodos de ayuno. ¿Ya? Bueno. Periodo cetónico. Ahora sí vamos a ver un cuadro, ya sabiendo las funciones generales, vamos a ver un cuadro que se llama diabetes. ¿Ya? ¿Qué es una diabetes, hija? Eso no significa. ¿Quieres que te diga qué significa? ¿Por qué se da eso de que la diabetes hay mucha azúcar en la sangre? Porque falta la producción de insulina, entonces. Eso, muy bien. Entonces sería una insuficiencia pancreática de tipo ¿qué? Endocrino o exócrino. Endocrino. Tenemos dos tipos de insuficiencias, escuchen. Exócrino y endocrino. ¿Cuál es lo más viable con la vida? Lo más viable. Lo más viable con la vida. ¿Cómo lo más viable? Lo viable significa de que la persona puede tolerar y puede vivir. Endocrino, porque la gente vive con diabetes. Porque los diabéticos no se mueren. Bien. Los diabéticos no Los diabéticos no se mueren. Claro. Soy Miren, escuchen. Sí. La insuficiencia pancreática de tipo exócrina, ¿qué va a hacer? Que el animal, la persona deje de producir ¿qué? Jugos pancreáticos. Directamente se está inhibiendo que la absorción de ¿qué? Nutrientes. De alimentos, nutrientes. Ustedes no van a estar tomando enzimas cada vez que comen, ¿no es cierto? Muy empuñadizo. Ya, entonces, ahora, ¿qué pasa en el tema de los diabéticos? Las personas tranquilamente se pueden suministrar exógenamente ¿qué? La insulina. ¿Sí entienden? Entonces lo más viable con la vida ¿qué es? Tranquilamente una diabetes bien manejada se puede controlar y las personas pueden vivir a largo plazo. ¿Ya? Bueno, ahora tenemos, miren, algunos tipos de diabetes, ¿ya? Insulino dependientes. Insulino dependientes y no insulino dependientes. Ellos no tanto. Gustavo, ¿qué entiendes por eso insulino dependiente y no insulino dependiente?
y te bañas. Ahora, en una de ellas por ahí se encajará una malformación en el hipotálamo, en el hipófisis. A la medida. Sí, porque depende de la descarga que venga del hipófisis. De la carga que viene del hipófisis. Sí, entiendo. ¿Entiendes? Pues bien. ¿Tú? ¿Qué dices tú? La dependencia vendría a haber un problema En el hipotálamo. hipotálamo, el hipófisis directamente, o no independiente, sería un problema ya a nivel del páncreas. Camila, ¿qué dices tú? Dice que la insulino dependiente la que había un problema en la mente del páncreas. No dependiente vendría a un problema del hipotálamo. ¿Seguro? ¿Alguien que me diga algo? Bueno, ya está bien lo que ella dice. Insulino dependiente viene del páncreas, ¿no? Depende de la insulina. O sea que las células beta no están produciendo ¿qué? Insulina. Ejemplo. ¿Ustedes han escuchado de enfermedades autoinmunes? Sí. O sea, mi cuerpo produce anticuerpos que reconocen a las células beta como ¿qué? Como extrañas, como antígenos. ¿Y qué hacen? Comienzan a destruir poco a poco ¿qué? Las células beta. Y en un momento determinado el páncreas deja de producir ¿qué? Insulina. Eso significa insulino independiente. Ahora, esta de acá, no insulino dependiente o no dependiente. El problema viene del páncreas, del hipotálamo, hijo, y de la hipófisis. El insulino dependiente. Ya dije, insulino dependiente depende de que las células beta no producen, ¿no? Y la otra viene de la hipófisis y del hipotálamo. Depende. Depende. Es que las preguntas van a ser así, ¿verdad? La tiroides es estimulador del metabolismo basal. Si alguien tiene la respuesta, levante la mano y dígame. Problemas en donde, digamos, el páncreas sí está produciendo insulina, pero por alguna otra causa los canales de glucosa no se abren y la insulina no puede entrar. Ya, bien. ¿Qué casos? Por eso no quería decir nada. O sea, ahí dice no dependiente, el problema está afuera, ¿no es cierto? Ya. Algo está pasando que esa insulina no se está uniendo a su receptor. O algo están impidiendo que esa insulina no se una a su receptor. O no hay receptor también, ¿no es cierto? No está el problema en el páncreas, pero hay diabetes, pero estamos hablando de diabetes, ¿no es cierto? No insulino dependiente. Entonces el problema estará en el hipotálamo, en la hipófisis. No. ¿Por qué no está? Porque usted mismo lo dijo, la insulina no es un receptor. La insulina no es un receptor, así que algún órgano debe ser comprometido y no pueda. ¿Cuál órgano no está comprometido? Puede ser Eso sería un problema a nivel de la célula. Ah, A nivel de las células no sería el problema. Ya, bueno, hay un ejemplo, como yo dije, el humano, o también puede ser lo siguiente, escuchen. Hagan de cuenta que esta es la célula y aquí tengo el receptor ¿para quién? Para la insulina. ¿Quién sabe? Yo comienzo a producir anticuerpos y miren, los anticuerpos se unen y comienzan a destruir ¿qué? El receptor, poco a poco. ¿Y qué pasa? La insulina no se comienza a unir y de esa manera no entra la glucosa y la glucosa ¿dónde se acumula? En la En sangre. la sangre. hipertensión tal vez. ¿Ah? Hipertensión, ¿Por qué? no sé. ¿Por qué? Me surgió una ¿Por teoría qué? media loca. ¿Ah? Es ¿por que qué? supongamos que el corazón no receta la insulina. Y. Ah, no, está al revés. No. Ya te dormiste de nuevo. Yo, doctorina. Yo quiero saber si la hipófisis y el hipotálamo tienen a ver aquí con este problema de diabetes. No, pero ¿por qué? ¿Ah? Pero ellos controlan las señales físico-químicas de la sangre. Entonces, si no envían el impulso también a las células, Un ejemplo quiero para no explicar. se abrirían los canales de insulina. Y los A ver, Lanchi va a explicar, la que habla ahí. que estamos debatiendo recién. Pero débate conmigo. Es que usted es mi amiga. ¿Qué? Acá arriba, ¿ven?
se lo explicamos. Ah, ya. Entonces, dijo que no eran, digamos, la persona tenía diabetes, es que le incluía en el COVID y en el hipotálamo. Porque tiene su propio... Ajá, pues es lo mecanismo. Bueno, verán. Para que se produzca la insulina tiene que haber tiene que intervenir la hipófisis del hipotálamo, ¿sí o no? Sí, ¿Cómo? detectando los niveles de glucosa en la sangre. Ah, Controla los niveles físico-químicos de la sangre y puede detectar si hay niveles altos de azúcar o bajos. o sea que el hipotálamo le manda la señal, le da la orden a la páncreas que produzca la insulina. No, son independientes. Son independientes, claro. El páncreas, ¿cómo va a reaccionar? ¿Directamente qué? ¿Ante la presencia de qué? De glucosa en la sangre. Porque para que la hipófisis le mande una orden al páncreas, ¿qué se tiene que producir? Un factor estimulador. ¿Sí me entienden? O el hipotálamo, ¿qué tiene que producirse? Un factor estimulador. Y cuando yo les hablé de los mecanismos de retroalimentación, eje, hipotálamo y hipófisis, yo nunca les hablé de páncreas. Yo les dije que directamente el páncreas va a obedecer a los niveles de glucosa ¿en dónde? En la sangre. ¿Sí me entienden? No tiene nada a ver. Ya, si hay, miren, y no tiene nada a ver también el nivel de insulina. ¿Cómo responde el páncreas? El páncreas solo responde al nivel de ¿qué? De glucosa. Si la glucosa sigue alta, ¿qué pasa? El páncreas sigue produciendo insulina. No es que porque se eleva el nivel de insulina el páncreas deja de producir. ¿Sí me entienden? Él va a responder ¿qué? A los niveles de ¿qué? De glucosa. Va a dejar de producir insulina cuando los niveles de glucosa ¿qué pasa? Sean bajos. Se normaliza. Se normalicen. Pero miren, escuchen. Ahora, por X causa, la insulina no se está uniendo a su receptor. El cortisol está bloqueando el tema del receptor, unión de insulina al receptor, o sea cual sea la causa, digamos, el problema no está acá. ¿No es cierto? O sea, las células beta, ¿qué están produciendo? Insulina. Pero ellas vienen acá y no se unen al receptor por cualquier causa. ¿Ustedes creen que eso ya sería qué? ¿No insulino qué? Dependiente, porque las células beta están produciendo insulina. Pero igual la glucosa, ¿qué pasa? ¿Está elevada, sí o no, en la sangre? Sí, porque la insulina no se está uniendo a su receptor y no se están abriendo los canales. Ahora, ese tipo de no insulino dependiente se puede transformar en no insulino dependiente, ¿sí o no? Date la mano a alguien, diga. Allá, ¿qué van a pasar con estudiar? Sí, se podría transformar en insulina dependiente. Se podría transformar en insulina dependiente porque el cuerpo detectaría que no se está tomando la insulina liberada. Entonces dejaría de funcionar o rebasaría su capacidad. Y se podía pasar a una insulina. Eso, muy bien. ¿Qué dijo? Exhaustación. ¿Qué pasa? Las células beta, como la glucosa sigue elevada, porque la insulina no se está uniendo a su receptor, ¿qué pasa? Las células beta, ¿qué hacen? Siguen produciendo insulina. Producen. La insulina puede estar elevada a nivel de la sangre, ¿no es cierto? Pero el páncreas no obedece a los niveles de insulina. ¿A quién no obedece? A los niveles de glucosa. Y mientras esa glucosa no baje, ¿qué pasa con el páncreas? Sigue produciendo. Es por eso que nosotros tranquilamente, o los animales, tranquilamente por comer mucho, no creen que les va a haber una diabetes por exhaustación de células. Claro, estas células beta, como siguen produciendo más insulina, ¿qué pasa? Va a haber un periodo de ¿qué? De exhaustación, que van a dejar de producir ¿qué? Y ahí ¿qué se transforma? Insulino dependiente. ¿Sí entendieron? Profe, Miren, doctor, me hace una pregunta. bueno, El eje hipófisis y hipotálamo sí podrían intervenir un poco en lo que es la no insulina dependiente porque estimularían a la glándula adrenal y liberaría cortisol que no permitiría que se una a la insulina. a ver, debate eso. Sí, me gusta que me debatan. O sea, solo A pregunta. ver, él dice que el hipotálamo, la hipófisis sí pueden intervenir en la no insulina dependiente. ¿Por qué? No, yo le pregunto a usted. Ah, Yo le estoy preguntando. es que yo te voy a dar mi respuesta. Ah, pero es que Y no, tú tienes que defender lo tuyo. es que no estoy seguro, pues no me defiendo. Ah. O sea, Pero bueno, dilo, para debatirlo. se supone que también
eje hipófisis hipotálamo también actúa a lo que es el nivel de la glándula adrenal, Ujú. lo que provocaría también que si por un estímulo X también se liberara más cortisol, y eso también provocaría que las células, el cortisol provocaría que la insulina no se una a su receptor. Ya, él dice que el hipotálamo, la hipófisis sí pueden intervenir en el no insulino dependiente por la liberación de cortisol. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Sí, Bueno, en cierto modo sí, pero sería indirectamente, ¿no es cierto? Directamente, ¿qué pasaría? No, indirectamente porque, escuchen, hipotálamo, hipófisis, eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Si hay una conexión entre la adrenal y la hipófisis y el hipotálamo, sí. Entonces, puede ser que el tumor esté ubicado en la hipófisis, puede estar en el hipotálamo, ¿no es cierto? O también en la adrenal. Entonces, ¿qué hacen? Que produzcan ¿qué? Más cortisol. ¿Y ese cortisol qué hace? ¿Bloquea qué? Bloquea los canales. Pero el problema, ¿dónde está? Está en la adrenal, ¿no es cierto? Pero eso sería indirectamente. Si ustedes ponen en la respuesta ahí, indirectamente les hago válido. Pero directamente no hay una conexión entre ¿qué? Entre el hipotálamo, hipófisis y páncreas. Indirectamente sí, podría. ¿Ya? Bueno, ustedes han escuchado de las diabetes de la gestación, ¿no es cierto? La progesterona cumple la misma función que el cortisol. ¿Qué hace la progesterona? estrés. ¿Ah? ¿Qué hace? ¿Sabes que la mujer embarazada pasa estresada? Y no solo embarazada. ¿Ah? ¿Qué es la progesterona? Mire, ya vamos a entrar antes de lo que es La hormona de la maternidad. la hormona de la maternidad, ¿no es cierto? Es la hormona que da el carácter materno a la madre, ¿ya? Y cuando hay gestación, ¿qué pasa con los niveles de progesterona en la sangre o en el cuerpo? Se elevan. Y la progesterona tiene la misma función que el cortisol. ¿Qué hace con el tema de los canales de glucosa o Sí, receptores? Los bloquea. Para enviar glucosa al bebé. Eso, ajá. Muy bien. Logan. Entonces, son diabetes gestacionales, ¿no es cierto? Son por periodos, ¿no? Eso se soluciona por cuándo? Cuando el animal, tiene su hijo, termina el periodo de gestación, bajan los niveles de progesterona y eso se soluciona, ¿ya? Sin embargo, hay personas que como producen mucha progesterona, eso termina produciendo una exaltación de las células beta. Recuerden que no como yo les dije, la medicina no es ciencia exacta, no significa que todas las perras que entraron en gestación van a producir los mismos niveles de progesterona. Van a haber altos y bajos, ¿no es cierto? ¿Ya? Algunas que producirán mucho, otras que producirán ¿qué? Poco, ¿no es cierto? Y las que producen mucho, ¿qué estarán más expuestas a qué? A sufrir ¿qué? Diabetes, ¿no es cierto? Bueno, Así que dime. Psicológico. A ver, explícale tú. va. Porque quiero que me ayudes, yo también me canso hablando. Pero no veas sus cuadernos, no razona. Ahí ya te va a explicar, mira, ven. Pero te podemos preguntar a ella. Ya, pero pregúntame. Dime. Dale. Dice que si en el embarazo psicológico también estas hormonas se elevan, la progesterona. No, la progesterona se eleva para mantener la gestación. Eso se eleva. El cortisol, obviamente, también se puede elevar en una mujer embarazada o en un animal embarazado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay descarga de la adrenal. Entonces, igual se va. Entonces, un animal estresado que esté en gestación, ¿no creen que está más predispuesto a sufrir diabetes? Porque tiene dos hormonas, el cortisol y la progesterona. ¿Sí entendieron? Ya. Preguntas. A ver, lo que yo quiero decir. Yo lo expliqué la semana pasada. Psicológico. ¿Ah? ¿Por qué, doctor? ¿Ah? ¿Por qué, doctor? ¿El psicológico? Sí. El psicológico yo lo entiendo por el tema de estrés. Entonces sí podría. Tranquilamente uno se puede estresar solo pensando, ¿no es cierto? Directamente. ¿Y ahí qué va a pasar? Se eleva el nivel de cortisol.
¿Ya? Así como dijo el profesor antes que ¿Por qué la universidad ya no es como antes? ¿Por qué? ¿Cómo era antes? O sea, según lo que me contaron, te daban una ¿Qué te materia. contaron? Te daban una materia y tenías que terminarla para la otra materia. No veías 5 materias seguidas. ¿No veías 5 materias seguidas? Ajá. ¿Quién te contó eso? Así ¿Quién? terminamos en 10 años la carrera. ¿Qué cosa? ¿De qué? ¿Qué ¿Qué dice? por qué no es como antes? Que según antes te daban una materia y ese era todo tu semestre. O sea, era por módulo. Eso pretenden hacer, creo. Sí, sería Pero O sea, los que módulos una, igualmente son una varias materia, materias. digamos un ejemplo, ustedes ven fisiología durante 3 semanas, un ejemplo, solo fisiología. Exacto. Pretenden hacer, creo que eso. Aquí incluso Solo fisiología, de lunes a viernes. Ajá. Nada, después ves, qué sé yo, nutrición. Después, ¿qué ves? Pero, ¿y no se aplaza más el tiempo de...? No, pues que ahí depende, o sea, un ejemplo, tú tienes 16 semanas que ves fisiología de 2 horas, quién sabe la ponen 4 horas y en 8 semanas ya la ves. O perdón, Menos. sí. bueno, ahí cuadran los tiempos, el hecho que el tiempo no se alarga, sino que vas viendo por... Se puede hasta acortar. Es que porque Incluso dice es que más hay... fácil. Bueno, pues desde mi punto de vista es más fácil. Yo creo que sí, para eso sí. Lo que no existe es progreso sin desequilibrio. ¿Dijiste qué? Progreso sin desequilibrio. Progreso es en desequilibrio. O sea, ves 5 materias, en alguna tienes que enfocarte más. ¿Entiendes? Bueno, ya, pero eso vendrá en un futuro, pues, Sí, por sí, tanto ya no. ustedes sigan estudiando todas las materias. Bueno, lo que ella dijo psicológico ya queda por el tema del estrés, cortisol. Así ¿Ya? como por el eje hipófisis hipotálamo. Verán, ustedes han escuchado que la obesidad es otro factor de riesgo para la diabetes. Sí. Verán, ¿qué sucede cuando hay mucho tejido adiposo? ¿Ya? Cuando hay mucho tejido adiposo en un cuerpo, la grasa aumenta los receptores para la insulina. ¿Sí entienden esa parte? Aumenta los receptores. Un animal gordo que come mucho, ¿no es cierto? O los animales hipotiroides, donde la grasa se comienza a transformar en, perdón, los triglicéridos, el colesterol se comienzan a transformar en grasa. ¿Qué pasa con el tejido adiposo? Se va aumentando. Y cuando tengo más tejido adiposo en ese cuerpo, ¿qué pasa? Aumentan los receptores para la insulina. O sea que la insulina se va, en vez de irse a la célula, ¿dónde se va? Se va a la grasa. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa con el tema? Como no hay insulina para las células, ¿qué pasa? No se abren canales, ¿y qué pasa? La glucosa, ¿qué pasa? Va a estar elevada. Y como yo les dije, el páncreas va a responder directamente a los niveles de ¿qué? De glucosa en la sangre. Es una exhaustación. ¿Eso de la qué significa? Factor de riesgo, ¿no es cierto? Factor de riesgo que los animales obesos, ¿no es cierto? O personas obesas, Yo. ¿ya? Por eso es mejor ser flaco, ¿sí? Bendito. Agradece. Flaco, no como yo. ¿Y qué eres? ¿Qué eres tú? ¿Eres gordo? No, flaco, pero Por suerte. demasiado flaco. Tiene que ver ya genéticamente. Lo que pasa es que los que son, yo era bien delgadito, pero los que son más gruesos tienen, mis compañeros están así ahorita. Gruesísimos. Y hay unos que ya tienen diabetes, ¿no? ¿Sabes factor de riesgo? El metabolismo basal de ellos, ¿qué pasa? Es más lento. Vamos a quedar ahí ya, porque ya me cansé. Ah, Me cansó la garganta. Eso, ¿ven?